Hola estudiantes, en este video vamos a abordar el uso de la coma. ¿Qué es la coma? Es un signo de puntuación, nosotros ya lo conocemos. Este signo de puntuación nos indica que hay una pausa breve en el texto. Según la RAE, este signo de puntuación va a depender de reglas específicas y también del estilo de escritura. Nosotros hoy en este video vamos a revisar algunos usos específicos de la coma en particular que nos sirven para mejorar nuestra escritura en el ámbito académico. Quisiera comenzar, ¿cierto?, con este uso de la coma que es incorrecto. Bien, nosotros al escribir la coma, escribimos la coma pegada a la palabra, ¿ya? No hacemos un espacio. Esta sería la forma incorrecta y esta sería la forma correcta, ¿cierto? Aquí, ¿cierto?, podemos ver que se deja un espacio. No debemos dejar ese espacio detrás de la palabra e inmediatamente utilizar la coma. El espacio va luego de utilizar la coma. Bien, entonces como les dije, nosotros vamos a revisar ahora algunos usos lingüísticos de la coma que son necesarios que tengamos claro para este contexto de escritura académica. Bien, entonces nosotros tenemos nuestro primer uso que es delimitar incisos. Pero, ¿qué es un inciso? Los incisos son pequeñas cápsulas, ¿cierto?, de información explicativa que se agrega a la oración. Bien, vamos a utilizar los incisos con coma, pueden también utilizarse con paréntesis o con raya. Bien, entonces, ¿qué tipos de incisos tenemos? Tenemos la aposición explicativa, los adjetivos explicativos y las expresiones accesorias. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos para que quede claro. En el caso de la aposición explicativa, ¿cierto?, tenemos este ejemplo que dice: cuando llegó Ana, la hermana de mi novio, todo se aclaró. Entre comas tenemos, ¿cierto?, esta expresión que es aclaratoria de quién es Ana. ¿Bien? Explico quién es Ana. O puedo también explicar el lugar donde estamos, ¿cierto? O alguna otra información que sea necesaria. En el caso de los adjetivos explicativos, ¿cierto?, van a ser adjetivos, es decir, palabras que entregan alguna característica de la situación o persona para entender mejor el contexto. Entonces, el ejemplo dice: los soldados, cansados, volvieron al campamento con horas de retraso. Entonces, aquí, ¿cierto?, vemos que entre comas vamos a encontrar este concepto que es cansados, ¿ya? Este adjetivo que me habla de cómo están estos soldados, ¿bien? Una característica de ellos. Y por último, vamos a tener, tengo otro ejemplo que dice: la calle que está al lado de la casa es muy oscura. Bien, aquí también tenemos un inciso que es adjetivo. Bien, me explica y me da una característica de la casa, de la calle, ¿ya? De la calle. Entonces, esta característica de la calle que está al lado de la casa. Esa calle es muy oscura. Bien, estamos caracterizando para dar contexto y poder explicar mejor qué está sucediendo. Y por último, ahora sí, ¿cierto?, para las expresiones accesorias, son expresiones que tienen que ver, que van a ser cortas, breves, y tienen que ver con la sensación que generalmente genera esto, de lo que se está hablando. Entonces tenemos: esos berlines, qué ricos, son los mejores que he probado en mi vida. Esta expresión, ¿cierto?, es accesoria, es decir, si estuviese ausente la oración, funciona igual, ¿cierto? Y entendemos la información. Lo que está haciendo aquí es dar un mensaje de énfasis sobre este elemento, ¿cierto?, de comida. Bien, otro uso lingüístico importante es que lo utilizamos para separar los elementos en una enumeración. Tenemos entonces una enumeración simple como esta, que dice: comí manzana, plátano y frutillas al desayuno. Bien, lo que hago es entregar, ¿cierto?, una lista y especificar cuáles son las cosas que se comieron en ese momento del día. Otro ejemplo de cómo podemos usarlo es también en enumeraciones más largas.
donde dice, la evaluación se compone de foros, coma, actividades prácticas, simulaciones, coma, etcétera, ¿bien? Y ahí ya finaliza y seguimos, ¿cierto?, utilizando la coma para indicar que es un listado largo. Y también aquí, ¿cierto?, ¿quieres té, café o manzanilla? Aquí se utiliza, ¿cierto?, para hacer esta enumeración de objetos que se están ofreciendo. Entonces, lo utilizamos para enumerar tanto de forma breve o también de forma extensa, siempre y cuando los elementos o las palabras, ¿cierto?, sean simples. El tercer uso que vamos a ver, ¿cierto?, tiene que ver con que la coma se introduce antes, es decir, ante oraciones causales lógicas o explicativas. ¿Qué quiere decir? Que nos está entregando la razón de algo, nos está explicando. Entonces, antes de introducir esa parte de la oración, utilizamos la coma. También vamos a tener como marca, ¿cierto?, estos conectores consecutivos que son con que, así que, de manera que, ¿cierto?, antes de esos conectores introducimos la coma. Y también antes de los conectores adversativos u oraciones adversativas, pero, más, aunque y si no, o si no que, ¿cierto?, utilizamos la coma. Por ejemplo, ha nevado porque hay nieve en el suelo. Bien, hace esta observación el interlocutor y tenemos esta coma, ¿cierto?, que va antes de introducir la explicación de por qué decimos que ha nevado. Luego tenemos esta, dice, llegaron tarde, así que tuvieron que quedarse en el fondo de la sala y no pudieron escuchar bien la clase. Aquí también, ¿cierto?, tenemos una consecuencia de que estos sujetos hayan llegado tarde. Esta consecuencia se introduce mediante esta coma. Y tenemos el así que es uno de estos conectores consecutivos que se mencionan. Y por último, te dije que no lo hicieras, pero tú no me quisiste escuchar. Siempre antes del pero vamos a introducir, ¿cierto?, una coma. ¿Bien? Que va a indicar esta pausa y va a indicar, ¿cierto?, que estamos explicando esta situación en la que se proponía algo, pero se hizo totalmente lo contrario. Otro uso de la coma, ¿cierto?, que es importante para la vida académica y que usted va a utilizar seguramente es que se escribe coma para separar estos dos términos de la construcción. No solo, sino también, ¿cierto? Cuando utilizamos el no solo, introducimos la oración, ¿cierto?, que queremos y se ocupa la coma para seguir con sino. Por ejemplo, su actitud despectiva no solo fue criticada por nosotros, coma, sino que, o sino también, ¿cierto?, sino también por todo el grupo de trabajo, ¿ya? Sino que incluye al resto. Cuando utilizamos esta fórmula, utilizamos la coma entre medio para separar estas oraciones. Bien, aquí les traje un ejemplo de cómo se mal utiliza la coma habitualmente. Bien, entonces tenemos, en mi opinión, y aquí ya partimos mal, porque siempre comenzamos con mayúscula una oración. Ya, entonces, en mi opinión, es necesario que se revise de forma exhaustiva el documento. De esta forma podríamos entender dónde están los errores que encontramos en la conversión de dólar a peso en el informe final que emitimos al banco. Entonces aquí se sobreutiliza la coma, ¿ya? Aquí, en mi opinión, podemos eliminar esta coma, como dejarla, ¿cierto? Pero vamos a eliminarla en esta ocasión. Dice, es necesario que se revise de forma exhaustiva el documento. Y aquí esta coma debería ser reemplazada por un punto seguido para seguir con una mayúscula, ¿cierto? De esta forma podríamos entender dónde están los errores que encontramos en la conversión de dólar a peso, y ahí utilizamos la coma de forma, ¿cierto?, en un inciso, de una forma explicativa. ¿Dónde están los errores? Estos son los errores en el informe final que emitimos en el banco, ¿cierto? Ya se termina con ¿cierto?, una especificación más, pero introducimos, ¿cierto?, esta especificación de dónde está el error, ¿ya? Después dice, es importante entregar una opinión fundamentada, ya que para persuadir al interlocutor es necesario contar con los argumentos necesarios que permitan que el receptor pueda comprender el punto de vista planteado, porque de esta manera
se entrega información con sustento científico, lo que permite, otorga, o permite, otorga, una de las dos, una mayor seriedad a la discusión. De este modo lograremos un argumento sólido. Bien, entonces aquí tenemos muchas comas y podríamos utilizar puntos seguidos en lugar de ello. Entonces, aquí es importante tener una opinión fundamentada, coma, ¿cierto? Y en esta fórmula está bien que vaya antes coma porque estamos explicando algo. Entonces, ya que para persuadir al interlocutor es necesario contar con los documentos necesarios que permitan que el receptor pueda comprender el punto de vista planteado. Aquí ya tendríamos de nuevo una oración explicativa, ya que porque son sinónimos. Entonces lo que se sugiere es cambiarlo por un punto seguido y comenzar, ¿cierto? De esta manera se entrega información con sustento científico, lo que permite otorgar, hay una R, una mayor seriedad a la discusión. Coma, de este modo lograremos argumentos sólidos. En esta ocasión, esta coma, ¿cierto?, está introducida de una forma estilística en la que se refuerza, ¿cierto?, mediante esta idea de énfasis, un ejemplo. Bien, otra oración dice, lo que significa que estamos duros, es decir, no estamos disponibles para intentar comprender lo que sucede. Aquí, ¿cierto?, no hay ninguna coma. Y en general, ¿cierto?, cuando tengamos esta fórmula que dice, es decir, usted debería encerrar, ¿cierto?, esta fórmula entre comas. ¿Por qué? Porque es una fórmula explicativa que nos dice, que hace una pausa y nos dice, bueno, aquí voy con otras palabras, ¿ya? Entonces voy y inserto esta pequeña explicación, breve explicación, entre comas en la oración, ¿ya? Si es decir, o en otras palabras también se podría incluir, ¿cierto?, entre estas dos comas. Bien, para terminar, ¿cierto?, la bibliografía que se utilizó fue la siguiente. La RAE, ¿cierto?, en esta publicación del 2005, en su diccionario panhispánico de dudas sobre el uso de la coma. Ahí dejo el link disponible, ¿cierto?, en el que usted va a poder ingresar y ir a este diccionario en el caso de que tenga alguna duda sobre algún otro uso de la coma, que son varios. Y algunos ejemplos de los que utilizamos hoy vienen del libro del señor Muñoz, que publicó el año 2015, que se llama La ortografía y ortografía, la importancia de hablar y escribir bien. Espero que haya servido esta cápsula, que estén muy bien.